música, libros, cine, televisión, cómics y más. El Laboratorio, logrando la fórmula perfecta, donde todo puede pasar. El Laboratorio presenta Hablemos de Historia. ¿Qué tal? En esta sección de El Laboratorio, Hablemos de Historia, así es, platiquemos sobre esos pasajes históricos donde nos van a dejar conocer a personajes tan importantes de la historia nacional y mundial. Las bajaremos del pedestal en donde están en sus estatuas de bronce y hacerlos de carne y hueso, con sus defectos, con sus virtudes. No todo fue malo, no todo fue bueno, así que hablemos de historia. Recordemos en el programa pasado que dijimos que si algo salía mal, pues tenía por dónde escapar, y Juárez lo había hecho estando en Veracruz. Pero ahora Maximiliano, que pudo haberse acercado a Puebla o haberse sostenido incluso en Ciudad de México, o si salía mal, pues me voy a Puebla o a Veracruz y huyo. Pues bueno, ahora pues no se diga Veracruz mismo. En su momento Venustiano Carranza, en plena Revolución Mexicana, cuando las tropas convencionistas avanzan a la Ciudad de México, Carranza no se metió a Oaxaca, por ejemplo, o a Zacatecas, se va a Veracruz. En caso dado toma un barco y se mueve, pues era lo más lógico pensar, ¿no? Pues no, Maximiliano decide irse a Querétaro. Para que se den una idea, amigos, en Querétaro está el Cerro del Cimatario, el Cerro de San Gregorio, el Cerro de San Pablo, el Cerro de las Campanas, que aunque es pequeño, pues es un cerro, el Cerro de Sangremal, la Loma de la Cruz. Hay muchos cerros alrededor de Querétaro. Querétaro hace miles de años fue un lago, por eso Querétaro se inunda, así como se inunda la Ciudad de México. El agua tiene memoria. Esto pasa con ciudades o localidades que originalmente fueron lagos. El agua baja de los cerros y la ciudad es prácticamente una cacerola. Solo tiene una salida natural y es hacia Celaya. Si ustedes van llegando a la ciudad de Querétaro desde Ciudad de México, es decir, la entrada por San Juan del Río, es pura bajada. Entonces, pues por pura lógica es más fácil disparar de arriba para abajo que de abajo para arriba. Entonces, cualquier cañón que pusieran en el Cerro de las Campanas, en Sangremal, pues fácilmente le pegaba a cualquier objetivo en la ciudad de Querétaro, por su ubicación alta. Entonces, meterse en Querétaro era una trampa, una verdadera ratonera. Es una ciudad indefendible militarmente hablando. Pero ¿por qué se va entonces Maximiliano a Querétaro? Los testigos de aquellos años afirman que fue convencido por Leonardo Márquez, porque resultó que cuando estaban los franceses aquí, Maximiliano le quita el mando a Leonardo Márquez, lo mismo a Miramón, que lo manda a Europa a estudiar artillería, y después los necesita, pues los manda a llamar y le da preferencia a Leonardo Márquez. Y lo que este dice influye mucho en Maximiliano, entonces le hace caso, y Leonardo Márquez es el que lo convence de que se vaya para Querétaro. Leonardo Márquez tenía la idea de que todas las tropas republicanas eran una chusma, eran gente irregular, eran soldados improvisados que no tenían armamento, y que era importante no quedarse encerrados en la Ciudad de México, sino salir a Querétaro y enfrentarlos y acabar con esta guerra de una vez por todas, pues cosa que se equivocó totalmente. Miramón le había dicho a Maximiliano que no era prudente irse, y Maximiliano dijo que no iba a someter a la Ciudad de México a un sitio, y que prefería salir y enfrentar en Querétaro a los republicanos. Él estaba perfectamente convencido. De la gente que vino a apoyarlo a Ciudad de México, muchos se quedaron. Los húsares rojos, por ejemplo, se quedaron. Eran 1500 hombres, era un ejército regular con mucha experiencia, y Maximiliano decide dejarlos en la Ciudad de México. Después los llamaría, pero pues ya no alcanzarían a llegar, y son los que sostienen el sitio en la Ciudad de México meses después contra Porfirio Díaz. Maximiliano sale de noche de la Ciudad de México, un viaje que se hacía normalmente en 2 días, él lo hace en 4. Se tarda mucho en llegar a Querétaro. Tomás Mejía llegó antes, llega derrotado porque pierde en San Luis Potosí. En enero llegaba Miramón, que también venía derrotado, y se juntan ahí para esperar a Maximiliano.
y comenzar la ofensiva. Nunca se imaginaron que ahí se iban a quedar. Tomás Mejía viene muy enfermo, tiene anemia, diarrea, hasta hemorroides, pero de tal gravedad que no podía ni montar a caballo. Le dice al doctor Vicente Licea, y este nombre lo vamos a escuchar más adelante y es muy importante en la historia de Maximiliano, que lo atienda. Y el doctor le dice que no, pues lo traen a la fuerza al doctor para que lo atienda. Para esto llega Miramón y se da cuenta de que Juárez está avanzando hacia el sur. Juárez está en Zacatecas y Miramón, que había llegado a Querétaro, le dice a Tomás Mejía: mira, haz un hostigamiento a San Luis Potosí y yo me voy oculto y me voy a Zacatecas, porque ahí está Benito Juárez. Y pues así lo hacen, con todo y su enfermedad, así lo hacen. Tomás Mejía da las órdenes pertinentes, se finge un asalto a San Luis Potosí, mientras viajando por caminos secundarios y viajando de noche, se va acercando Miramón a Zacatecas, donde está Benito Juárez. Y estuvo a punto de atraparlo, a 10 minutos de haberlo atrapado. Por ahí alguien decía, y he leído en varias versiones, decían que nunca se había visto a Benito Juárez a caballo, siempre en su famoso carruaje. Pero he leído varias versiones que dicen que para escaparse de Zacatecas le dijeron: Miramón está a 2 calles, toma un caballo Juárez, y sí sabía montar a caballo y se escapa a galope tendido. Ya alejado lo suficiente, subiría a su carruaje de nuevo, pero se escapó en Zacatecas. ¿Qué hubiera pasado si Miramón toma prisionero al presidente? ¿Qué hubiera sucedido ahí? Yo pienso que lo hubiera fusilado, porque si lo canjea o lo encarcela, hubieran intentado liberarlo. La cuestión era haberlo matado, eso es lo que yo creo. Déjenme sus comentarios, ustedes qué piensan. Aquí la cuestión es que alcanza a escapar Benito Juárez y se da un enfrentamiento. Mariano Escobedo va a ayudar a Juárez y se enfrenta con Miramón allá en Zacatecas. Lo derrota y bueno, ahí pudo haber tenido a Juárez, pero no fue el caso. Escobedo derrota a Miramón, captura a varios franceses y los fusila. Y entre los fusilados está el hermano de Miramón. Miramón nunca pensó que pudieran fusilar a su hermano, porque él tenía prisioneros republicanos y pues pensaban, pues los canjeamos. De hecho habían estado canjeando y pues resulta que Mariano Escobedo da la orden y fusilan a Joaquín Miramón, al hermano menor de Miguel Miramón. Cuando se entera Miguel, se encendió en serio. Fíjense cómo empiezan las cosas. Miramón, de hecho, en Querétaro, cuando se entera del fusilamiento, él está dispuesto a vengar la muerte de su hermano. Y él dice: ¡ay de los perdedores! Dando por hecho que los otros iban a perder, o sea, diciendo: ¡ay de ustedes! No se la van a acabar porque mataron a mi hermano. Estas son cuestiones de la guerra. Si el hermano andaba metido en esto, pues era el riesgo que se corría. Y pues murió junto a franceses fusilados por orden de Mariano Escobedo. Bueno, pues se salva Benito Juárez, se regresa Miramón a Querétaro y para esto ya viene Maximiliano. Él se junta con los notables en la Ciudad de México, hace una junta en Palacio y los notables le prometen 11 millones de pesos, que para ese tiempo era un dineral para sostener al ejército imperial, de los cuales los notables hacen una colecta y consiguen la grandiosa cantidad de 50,000 pesos. Es todo lo que le dan a Maximiliano. Imagínense, de 11 millones de pesos a solo 50,000 pesos. Y con eso se va de Querétaro. Él aparta 10,000 para él, pues para sus gastos personales. Se los entrega a su secretario, José Luis Blasio y Prieto. Y pues los otros 40,000, a ver para qué nos alcanzan, ¿verdad? Aunque deberían de alcanzar para mover un ejército entero. ¿Por qué el dinero? A veces hacemos preguntas medias extrañas. Siempre nos hemos quejado de la corrupción. Decimos que en México es terrible. Cómo nos ha agredido, nos ha disminuido. Eso en alguna ocasión sirvió. Y esa ocasión fue con Maximiliano. Porque resulta que desde que estuvo aquí Maximiliano y tuvo que pagar la manutención
del ejército francés traían muebles, etcétera. Pues ¿de dónde iba a sacar dinero para eso? Si la gente no pagaba impuestos, la gente no tenía, veníamos de guerra tras guerra tras guerra y México estaba empobrecido. Juárez decretó la deuda. Él dijo no tenemos para pagar y eso provocó la intervención francesa. Dinero no había, entonces, ¿de dónde iba a sacar dinero Maximiliano? Pues resulta que de las aduanas. Así es. Sobre todo en plena guerra civil norteamericana, pues los puertos norteamericanos estaban bloqueados. ¿Por dónde entraba entonces la mercancía a Estados Unidos? Pues por los puertos mexicanos, sobre todo por Tampico. Los puertos en el norte, pegados a Texas, por ahí era por donde entraban productos a los Estados Unidos y salían productos hacia Europa. Por los puertos mexicanos, entonces había aduanas y había que hacer el cobro no solo de productos mexicanos, sino de muchísimos productos norteamericanos que cruzaban. Entonces, era mucho el dinero que se recibía. ¿Saben ustedes cuánto de ese dinero llegaba al centro de la República? Pues casi nada, por la corrupción. Era una corrupción terrible. Pero pues convino que hubiera corrupción en esas épocas, ya que como no llegaba dinero a la Ciudad de México, por lo tanto Maximiliano no tenía dinero. Sale el 12 de febrero hacia Querétaro Maximiliano y llega el 19. El 8 de febrero llegó Miramón y cuando llega Miramón después del fallido intento de captura de Juárez, algunas personas pues importantes de Querétaro le hacen el ofrecimiento que desconozca a Maximiliano y ellos lo apoyarían para que volviera a ser presidente. Recordemos que Miramón fue el presidente más joven de México a los 27 años. Y que corra Maximiliano de México, que esto lo deja entre puros mexicanos. Y Miramón no acepta. Dice que él no puede hacer eso, que él no puede traicionar de esa forma al emperador, que él había empeñado su palabra como militar. Se queda entonces Miramón esperando a Maximiliano. Para esto el gobernador liberal de Querétaro, José María Arteaga, fue fusilado en la ciudad de Uruapan por el general Ramón Méndez, otro general imperialista. Aquí llama mucho la atención, fíjense estos personajes: Leonardo Márquez, Tomás Mejía, Miguel Miramón, Ramón Méndez, Maximiliano, puras letras M's. Hay una historia que si gustan, dejen en los comentarios y con gusto la platicamos, sobre los mártires de Uruapan y la manera salvaje en la que Ramón Méndez fusila al general José María Arteaga. Él había sido gobernador de Querétaro, gobernador liberal. Había mucha gente que lo quería y cuando saben que Ramón Méndez va hacia Querétaro, pues ya se imaginarán que no era para nada bien visto el general Méndez. Para nada, Maximiliano le da la orden de que se mueva de Morelia hacia Querétaro y las fuerzas de Rivapalacio tomarían la ciudad de Morelia, ya sin disparar ningún tiro. ¿Qué sucede? Pues que los últimos franceses se van de México el 5 de febrero de 1867. Se van, adiós, pero déjenme decirles otro comentario que hay muy fuerte. ¿Cómo estaría de mala la situación entre Aquiles Bazán y Maximiliano? Que Maximiliano sin dinero y Bazán se dice que le vendió armamento a Porfirio Díaz. No se iba a llevar todo el armamento, ya que había mucho armamento que habían capturado de México y que a ellos no les iba a servir para nada, ya que ellos utilizaban otro tipo de armamento, pero pues lo tenían confiscado. Y se afirma que Bazán le vendió este armamento a Porfirio Díaz. En ese entonces pues balas, rifles, espadas, etc. A lo largo de la historia se ha hablado de muchas traiciones. Bazán supo de este rumor y él en su diario lo desmiente. Y Porfirio Díaz dijo que él se había hecho de armamento que habían dejado los franceses.
pero nunca aclaró cómo se había hecho de este material. Nunca lo aclaró. Pero pues sí, es muy probable que Bazán sí haya traicionado a Maximiliano. Y pues a lo mejor podríamos pensar y decir, pobrecito Maximiliano, todo en contra. Y sí, todo en contra, pero ¿qué estaba haciendo aquí? Y pues si gustan, hasta aquí dejamos este programa del día de hoy. Y en el siguiente les platicaré la entrada de Maximiliano a Querétaro y quién venía acompañándolo. ¿Les parece? Y con este tipo de relatos iremos avanzando en la historia de México y del mundo. Esperamos que haya sido de tu agrado. Si te gustó esta cápsula, regálanos un like, suscríbete y comparte nuestro contenido para así seguir generando material de tu agrado. Estamos como @elaboratorioD en todas nuestras plataformas. Tenemos la fórmula perfecta aquí donde todo puede pasar.